Para nosotros es supremamente importante entender y comprender que como hombres y mujeres que Dios está llamando para el campo misionero, necesitamos ser formados. ¿A cuántos Dios les está hablando en este tiempo? Amén. Yo espero que todos el Señor nos esté hablando. ¿De qué manera le habla Dios a usted? ¿Sabe usted cómo le habla a Dios? Sí. A través de la palabra. Bueno, hoy en día estamos en una generación de las redes sociales, ¿cierto? Entonces a mucha gente Dios le habla a través de su versículo bíblico que le aparece todos los días en el celular. A otros les aparece a través de mensajes por YouTube. ¿Cuántos ven prédicas por YouTube? Ay, no levantan la mano, ¿no? Bueno, si ven buenas prédicas no está mal. ¿Sí? Uno encuentra mucho predicador bueno y otro falso profeta, aquí otro por ahí en YouTube, ¿sí? Pero las redes son herramientas que Dios ha puesto en este tiempo para mantenernos informados, para mantenernos tal vez actualizados, pero también para capacitarnos, ¿sí? Yo creo que Dios está hablando a todos de diferentes maneras hoy en día, porque Él tiene el deseo en su corazón que nadie se pierda y para eso su pueblo debe estar preparado y capacitado. Amén. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la formación. Voy a prender esto aquí. Dale aquí y vamos a, no te preocupes, creo que es de acá. No, si es de allá. Ahorita servía, no sé por qué no me sirve. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. La Alianza Cristiana y Misionera es un movimiento de vida profunda y misiones, centrada en Cristo. Esas son palabras del reverendo Yura Yanagihara, presidente mundial de la Alianza, pero tomando la enseñanza del reverendo Alberto Benjamín Simpson. Cuando Simpson concibe la Alianza Cristiana, la concibe en primer lugar de dos maneras. La concibe como un movimiento que permita que muchos creyentes trabajen para alcanzar a los pueblos menos alcanzados, para ir a los lugares de la tierra donde otros no estaban yendo en ese momento. El reverendo Alberto Benjamín Simpson entiende entonces, y este es el fundamento de todo aliancista, mis amados hermanos, que para poder ir mucho más allá, a otras regiones del mundo donde la gente necesita oír el evangelio, tenemos que ir más profundo en Cristo, ir más profundo en el Señor. Poder excavar esos misterios de la Escritura y de la relación con Cristo a través del Espíritu Santo, poder caminar en experiencia con Dios para poder llegar mucho más allá. Entonces estamos en una organización que en sus cimientos exige a cada aliancista profundidad. Y esa profundidad entonces requiere de nosotros disciplina para formarnos. Entonces, somos un movimiento de vida profunda y misionero. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Vamos a ir donde estábamos estudiando ayer. Mateo capítulo 4, versículo 18. Abra su Biblia o encienda el celular y busque la versión que usted utilice. ¿Sí? Volvemos a leer entonces la palabra del Señor. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ayer hablábamos acerca de la estrategia. Hablábamos de ese llamado primario y ese llamado secundario. El llamado ordinario que tenemos todos los creyentes y el llamado especial, un llamado específico que Dios nos hace
a un diferente lugar o a una tarea específica, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces la respuesta de los llamados, esa respuesta que nosotros damos, cómo se debe materializar. Cuando el Señor dice acá, en Mateo 4, 18, la respuesta de los hombres que han sido llamados por Dios, dice la Escritura, es que le siguieron a Jesús. Cuando Jesús llama, nosotros tenemos solo dos caminos, dos formas de responder. ¿Acepta la llamada o la rechazas? ¿Sí? ¿Aceptas el mensaje o dejas a Jesús en visto? ¿Sí? Nosotros tenemos que seguirlo o no seguirlo. Los discípulos le siguieron. Ahora, este pasaje, les decía anoche que está en medio de un contexto cuando Jesús sale de la tentación en el desierto. Tal vez Mateo no nos da mucha ilustración, pero Juan en el capítulo 1, quiero invitarle que vayamos a Juan 1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer. Dice la palabra del Señor, el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Vamos a dejarlo ahí. Lo que Juan nos deja ver en mayor detalle que lo que nos muestra Mateo es que cuando Juan el Bautista está predicando, arrepiéntanse, viene uno del cual yo no soy digno de sujetar su calzado. Juan tenía unos discípulos. Dentro de los discípulos de Juan, entonces se encontraban estos, Andrés y Pedro, ¿sí? Y cuando ven Juan que Jesús va cruzando, les dice, hey, miren, ese es el Cordero de Dios. Y lo que la Escritura nos deja ver entonces es que ellos le siguen por un tiempo. Jesús no le hizo el llamado de primerazo a Pedro y a Andrés. Jesús estuvo compartiendo con ellos, o al revés, ellos compartieron con Jesús antes de ser sus discípulos. ¿De quién eran discípulos? De Juan. Pero cuando Jesús entra en escena, Juan dice, ya no me sigan a mí. Tengo que menguar. Hay que seguirlo a él. Es más, algunos teólogos afirman que Juan mismo siguió a Jesús. Se hace discípulo de Jesús. Entra a tener conversaciones con Jesús. Entonces la primera experiencia que es relatada por Juan fue un llamado general de seguir a Jesús como discípulos. Un año después de que suceden todas estas cosas es cuando viene el llamado específico de Jesús a Pedro y a Andrés y a los otros dos. Pero durante algún tiempo ellos están en diálogos constantes con Jesús, entendiendo esto de quién es este maestro, quién es este rabino. Juan nos dice que lo sigamos, qué enseñanza es la que tiene, y empiezan a acercarse a Jesús. Es muy parecido a lo que le pasa a la gente hoy en día en la iglesia. Cuando usted llega por primera vez a una iglesia cristiana o a un grupo de vida, cuando usted le comparten el evangelio, usted no dice de una vez, voy a soltarlo todo y seguiré al maestro. No, usted empieza a acercarse, ¿cierto? Como que asiste a la iglesia y le invitan a una reunión de parejas, le invitan a una reunión de jóvenes o a una reunión de mujeres, y usted empieza a tantear el terreno y usted empieza a escuchar palabras un poco extrañas y vamos a ministrar y entonces la gente empieza a entrar en esto de acercarse a Jesús a través, como desde la periferia,
No entramos de una a Jesús. Esto pasó con los discípulos. Van tanteando el terreno. Pero quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo? Es que no alcanzo a ver bien, ya sí. ¿Cuánto tiempo puede tomar enamorarse de Jesús? Y quiero que miremos el término, usar la palabra enamorar, tomando como referencia las últimas palabras de Jesús con Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, restaurándolo, Pedro, ¿me amas? Y quiero que prestemos atención por un momento a esto. ¿Cuánto tiempo nos cuesta enamorarnos del Señor? Pero no es un enamoramiento erótico. Lamentablemente la adoración y la alabanza, los cánticos que en muchos lugares hoy en día se expresan, parecen cantos eróticos al Señor, que nada tiene que ver con un genuino enamoramiento de Dios. Y muchas de las expresiones que hoy nosotros hacemos en la iglesia no se acercan a expresiones bíblicas. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Apacienta mis corderos. La manera de expresar el amor para con nuestro Señor es a través del servicio y la intimidad con Él. No es un enamoramiento erótico. Cuando nosotros vemos que nuestra vida con el Señor vamos caminando, hay gente que le llama a este asunto el primer amor con el Señor, es el momento en el que Jesús nos atrapa con sus sanidades, nos atrapa a través de una restauración, porque somos redimidos, estamos siendo limpiados, estamos siendo justificados por el Maestro. Y cuando tú entiendes todos estos dones de parte de Dios hacia nosotros, su gracia y su misericordia, es imposible no recompensar, no devolver en algo todo ese amor de Jesús por nosotros. Entonces cuando los discípulos empiezan a caminar con el Maestro, ven que lo están viendo sanar a un leproso, que lo están viendo limpiar a una mujer que tiene un flujo de sangre, y estos tipos van y de pronto por algún momento se emocionan del carisma de Jesús, de los movimientos del Espíritu Santo a través de Jesús, pero llega un momento en que hay una inflexión, hay un punto en el que el Señor les invita a considerar esa relación con Él. Es un momento de conocimiento. ¿Saben cómo le llamamos nosotros? Discipulado. El discipulado es un tiempo de caminar con Jesús. Es un tiempo que nos invita al Señor. Entonces, sigue la siguiente, por favor. Esto pasaba. Bueno, manéjalo desde allá, por favor. ¿Sí? Hay un llamado entonces, mis amados hermanos. El primer llamado a estar con Jesús, lo veíamos ayer, es un llamado a ser discípulos. Antes de ser apóstoles, y quiero, por favor, que me tengan presente el término apóstol. El término apóstol es un término utilizado por la iglesia durante mucho tiempo para designar a los enviados, a los misioneros, no a los que salen hoy en día en muchos lugares llamándose apóstoles, simplemente por algunos carismas. El apostolado hace referencia al que es enviado, al que va llevando el mensaje. Todos nosotros tenemos un llamado apostólico. Todos nosotros tenemos un llamado profético. Nosotros estamos llamados a ser la voz en cuello en este tiempo para esta generación. Una generación que camina como la generación de los discípulos en medio de injusticias, en medio de quebrantamiento, en medio de escasez. La iglesia tiene que ser llamado, tiene un llamado más bien a ser una voz profética, pero un llamado apostólico a ir a manifestar al Rey que viene pronto. Amén. Entonces nuestro llamado es a ser discípulos antes que apóstoles. La formación del discípulo responde a preguntas como estas: ¿en quién creemos? ¿En quién crees tú? ¿Cuál es el Cristo que tú sigues?
Pilas con esto porque hay muchos Cristos, dijo el Señor. Pilas porque en los últimos tiempos vendrán predicando a muchos Cristos. Muchos dirán, está allí, está allá. Míralo cómo sana, míralo cómo hace milagros. Míralo cómo es. Alto, alto. ¿Cuál es el Jesús en el que tú crees? Por eso Simpson hacía referencia, tenemos que ir mucho más profundo. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Saben que el evangelio cuádruple, cuántos han escuchado acerca del evangelio cuádruple? El evangelio cuádruple, solo Cristo sana, solo Cristo santifica, solo Cristo salva, solo Cristo es el rey que viene pronto, responde a unos movimientos que se estaban levantando, en los cuales ellos, la iglesia en ese tiempo estaba buscando la sanidad, pero sin el Cristo. Y es lo que hoy en día uno ve en muchos lugares, gente que se acerca simplemente, tenemos que compartir nosotros un evangelio integral, completo, porque no le podemos decir a la gente, mira, estás enfermo, Jesús te quiere sanar. Pero ¿cuál era el primer mensaje de Jesús? Arrepentidos. ¿Ves? Por eso tenemos que saber en quién hemos creído, cuál es el mensaje de nuestro Mesías, por qué creemos lo que creemos y predicamos. ¿Por qué tú crees lo que crees? Entonces lamentablemente uno encuentra gente con muchas expresiones, y discúlpenme con lo que voy a decir, pero yo veo gente que danza 3 horas, que canta canciones toda una mañana, pero su vida no refleja al Señor. Y si tú le preguntas acerca de cuál es el Dios en el que has creído, es un Dios a su imagen, no es el Dios de la Biblia. Y por eso necesitamos estudiar y formarnos, ¿sí? Entonces tenemos un llamado a ser discípulos. Mateo 4:19. ¿Qué dice Mateo 4:19? Volvamos otra vez a ese texto en el cual estamos estudiando. Y les dijo, venid en pos de mí. Nuevamente, mi amado hermano, si usted se va este fin de semana con esto en la cabeza, vamos en pos de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro primer llamado. Es el llamado a estar con Él. Vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Jesús entonces le expresa el propósito del llamado en términos que ellos podían entender perfectamente. No sé si ustedes sabían que Jesús es considerado como un campesino. ¿Sí? Jesús era un campesino, por eso los términos en los que Jesús hablaba a los discípulos de Galilea no eran los términos que Pablo usaba con los griegos, con la gente de Roma, de Éfeso. No. Los términos de Jesús eran hacia los pescadores, hacia el agricultor. El sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Sí? Veamos las parábolas de Jesús, y Jesús está hablando en términos de campesinos, de gente del común, gente que podía entenderlo, de pescadores. Ellos eran pescadores profesionales. Pedro y su hermano con su socio Juan, que tenían una empresa de pesca. Ellos entendían el proceso de atrapar peces, las mejores áreas donde pescar. ¿Dónde están los pescadores del charco? Por aquí vino una delegación del charco. Levanten la mano. Oiga, un fuerte aplauso para ustedes, semejante esfuerzo que han hecho para estar acá. Dios les bendiga. Los de Buenaventura, ¿dónde están? Gloria a Dios por los de Buenaventura también. Los que viven cerca a la Salvajina y de pronto pescan de vez en cuando, ¿sí? Gloria a Dios por ustedes, hermano. Pero entonces, esta gente que vive junto a los ríos o junto a los lagos o en el mar, entienden mucho mejor este discurso. Saben lo que implica pescar, cuál es la mejor hora del día, el tiempo más favorable, el arte de bajar y de levantar la red, cómo clasificar los peces que servían y los que no servían, la manera más sana de guardar los peces para comercializarlos. Todo esto lo sabían los discípulos, los primeros. Estos socios de la pesca entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, para ser un buen pescador, además de tener habilidades, se necesita paciencia, perseverancia y valor.
Entonces ese venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, es la mejor analogía que Jesús pudo haberle dado a estos discípulos. No había que darles mayores explicaciones, comunicar la tarea desde lo que ellos tenían en ese momento. ¿Cuál es la mejor forma en la cual Jesús puede hacer una analogía en tu vida en esta mañana? Tal vez tú seas un maestro de una escuela, seas un agricultor en el campo, seas un empresario y Jesús te esté diciendo: ven en pos de mí y te haré maestro de otros. Otros que podrán llegar a ser sabios a través de la escritura. Ven en pos de mí y te enseñaré a sembrar para cultivar cosechas para el reino. Ven en pos de mí y te haré un empresario para que tus congéneres, los que trabajan contigo ahí, lleguen también a ser empresarios para el reino. El Señor nos está llamando a todos nosotros. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta de los llamados? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de los discípulos? Bueno, el versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Soltaron las redes y siguieron al Señor. Pero recuerden lo que les he comentado al principio: no era la primera vez que se encontraban con Jesús. Cuando Jesús les está diciendo: vengan en pos de mí, ya Jesús había trabajado en su mente y en su corazón y en sus vidas. Ahora quería tenerlos mucho más cerca para que fueran sus discípulos y más adelante hacerlos sus apóstoles. Entonces, esa respuesta de ellos dejan al instante porque ya han tenido un tiempo con Jesús y le siguieron. La respuesta es seguir al Señor. La respuesta de los llamados, entonces, primero, fue una respuesta inmediata y espontánea. Mateo emplea el mismo adverbio temporal euteos que usa en otros pasajes para indicar una acción inmediata. O sea, ellos no la pensaron dos veces. Jesús había preparado tanto el corazón de estos que cuando Jesús les hizo la invitación, yo creo que Pedro algún día hablando con Andrés le hubiera dicho: uy, si el maestro nos dijera a nosotros que trabajáramos con él. Imagínate si Jesús nos invitara a ser parte de su grupo de trabajo, de su sinagoga, del lugar, ir a la iglesia de Jesús. ¡Wow! ¿Cierto? Y cuando Jesús les hace la invitación, estos sueltan las redes de una vez. Tal vez ustedes tienen que soltar estas redes que están colgadas ahí: el Instagram, el Messenger, el Snapchat. Oiga, tengo ese inglés pero enredado este fin de semana. Facebook, ¿sí? Entonces, tal vez nosotros tengamos que soltar otro tipo de redes, o tal vez una red que pesa más. Estas redes poco a poco nos distraen, pero ¿qué tal si el Señor te invita a soltar tu negocio hoy? A dejar la barca por la que has estado trabajando tantos años, a dejar ese lugar que tú has estado construyendo con tanto empeño, ¿cierto? No hay nada más gratificante que uno trabajar y ver cómo se va levantando eso por lo que trabajamos, y que Jesús llegue hoy y te diga: oye, suelta esas redes que no te sirven para lo que quiero hacer contigo ahora. Estos le siguieron. La respuesta fue inmediata, fue un cambio radical en cuanto a su profesión anterior. Dejaron las redes, dejaron la barca. Eso es un paso de fe, pero un paso de fe gigante, ¿sí? Dejaron su medio de sustento, de sostenimiento. Esto indicaba confianza de que aquel que los llamó proveería para suplir sus necesidades. Mi amado hermano, seguir a Jesús no es un salto al vacío. Seguir a Jesús es caminar en firme, así sea sobre las aguas. Seguir al Señor no es un paso arriesgado a ver qué pasa. Es una convicción profunda en la cual yo digo: si tú me estás invitando y eres tú el que me está llamando, Señor, yo te sigo. Y soltaron las redes y dejaron la barca y siguieron a Jesús. En tercer lugar, fue una respuesta
radical en cuanto a los vínculos familiares. Mire lo que dice el versículo 22. Voy a leerles. Aquí dice que pasando de allí, el 21, vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué pasó? Le siguieron. Dejaron a su padre. Hombre, esto es más allá de dejar uno su empresa, su negocio. Un hombre que ya está anciano, un hombre que merece recibir honra de parte de sus hijos, un hombre al cual no lo queremos mandar a un ancianato, ni queremos que muera por allá solo en un hospital, porque es lo que queremos nosotros como hijos, honrar a nuestros padres, ¿sí? Mas sin embargo, el llamado de Jesús implica un cambio aún en sus relaciones familiares. No deja de ser mi papá, no deja de ser mi mamá, no dejan de ser mis hijos ni mis hermanos, pero ahora el Señor que me llama a mí me está entregando una labor superior a cualquier cosa que se me pueda presentar más agradable sobre la tierra en este tiempo. Y aquí es donde nosotros debemos entender que nuestro primer trabajo es ganar a nuestra familia para el Señor, porque el llamado trasciende lo temporal, es un llamado a la eternidad. Si los papás de Juan, si el padre de Jacobo y de Juan, ellos le comparten el evangelio, con paz pueden ir a seguir a Jesús. La tarea que Jesús les está llamando es una tarea que trasciende aún nuestros vínculos familiares. Estos discípulos tuvieron el privilegio de estar solos con Jesús. Tres de estos discípulos, Jacobo, Juan, Pedro, ¿sí? Tres de estos discípulos fueron los que constituyeron el círculo más íntimo de Jesús. Jesús le dio el privilegio a estos tres por encima de los otros apóstoles. ¿Se acuerdan cuando levantó a la hija de Jairo? O en el monte de la transfiguración, y allí también en el Getsemaní. Estos primeros estuvieron con el Señor ahí. Ahora, el hecho de que Jesús haya escogido hombres comunes y del vulgo, ¿sí? Dejando de lado, ¿por qué Jesús no llamó a los líderes religiosos de la época? ¿Por qué no fue y buscó al sumo sacerdote y le dijo, oye, sígueme? Es que con todo el conocimiento que tú tienes, me sirves para la tarea. Sino que fue y se puso a buscar un poco de pescadores, gente que ya estaba embolatada con su vida, gente que ya la tenía resuelta. ¿Cuál era el problema de Pedro? Levantarse a ver si hay peces o no hay peces. Mover las redes, ir y vender, que es la preocupación de mucha gente hoy en día. Y Jesús viene a estos hombres normales, ¿cierto? No trajo a los líderes de Jerusalén, sino que buscó un grupo de pescadores de Galilea. Todo eso trajo celo, crítica y oposición del judaísmo oficial. Era un escándalo aún para los mismos parientes de Jesús. Los parientes de Jesús pensaban que Jesús se había vuelto loco, que estaba fuera de sí en algún momento. Entonces, antes de ser apóstoles, estos debieron vivir un proceso formativo con Jesús. Escúchenme bien. Y aquí quiero que pasemos a un plano de nuestra generación, de nuestro espacio y nuestro tiempo. La ruta que debe seguir un obrero aliancista. Hermano, hermana, si usted Jesús lo está llamando en este momento al campo misionero, miremos en qué parte de la etapa de formación, de acuerdo a la ruta que nos hemos trazado nosotros, usted va. Porque tal vez usted diga, bueno, yo llevo 5 años asistiendo a la iglesia, o 3 años, o 10 años, ¿sí? Pero miremos si usted se ha estado preparando para el llamado que el Señor le está haciendo, o simplemente ha sido un asistente más. Gente de esa que le gusta ir al domingo a la iglesia y de vez en cuando un culto entre semana porque se siente bien.
porque quiere tener una relación con el Señor. Pero ¿ha hecho usted algo más en su formación? El obrero son los que van, los que son enviados, los que reciben ese llamado apostólico. Amén. Y nosotros creemos en primer lugar que usted tiene que confirmar el llamado con el Señor. Y para confirmar el llamado hay dos maneras. Primero, a través de la palabra. Busquen la escritura en su tiempo con Dios, el llamado, la palabra de Dios para su vida, por favor. Deje de andar buscando. Algunos cazan versículos en internet como quien caza el horóscopo todos los días por allá. Hay que tener cuidado con esas cosas, hay que tener un tiempo devocional. Nosotros en el centro de capacitación, como Michael ilustraba ahorita, tenemos una norma. Michael, la levantada no es a las 6, por eso Michael llegas tarde, la levantada es a las 5:45. Porque a las 6 tienen que estar iniciando su tiempo devocional y es 1 hora de estudio y manejamos un método sencillo que se llama SOAR. Escritura, observación, aplicación y respuesta, similar al devocional que ustedes recibieron esta mañana. Primero hay que leer la escritura, luego hay que observar lo que dice el pasaje, entender el contexto, para quién fue hablado ese pasaje. Ahora la aplicación, qué es lo que el pasaje dice a mi vida, y luego la respuesta, Señor, ¿cómo voy a responder a lo que tú estás hablando en mi vida? Y ahí es cuando tú empiezas a tener citas con Jesús. Eso no es por allá hablando que agárrate, ¿cómo es que dicen la gente por ahí? Que dice, ayúdate que yo te ayudaré y eso. No, hay que estudiar la escritura para no sacar por ahí versículos extraños. Pero la segunda forma en que Dios confirma nuestro llamado es a través de la experiencia de vida, mi amado hermano. Las circunstancias, a algunos teólogos no les gusta que usemos ese término, circunstancias, porque parece algo aleatorio, algo a la suerte, pero no, es la experiencia de vida. Mira, Jesús no te ha traído a este momento, aquí a este lugar, simplemente porque tú no tenías nada que hacer. Muchos de ustedes han tenido experiencias de vida complicadas y Dios ha usado todo eso para acercarte a Él, para atraerte a Él. A otros de pronto Dios los ha traído en bondad, en bendición, ha sido misericordioso, pero la gran mayoría veníamos de una vida quebrantada y en algún momento Jesús se cruzó por el camino y oh Señor, que se nos abrieron los ojos y entendimos de quién teníamos delante nuestro. Lo segundo que tú tienes que hacer luego de que estás confirmando el llamado, algo clave para confirmar el llamado es la oración. La oración es indispensable en este proceso de confirmación del llamado. Hermano, no ponga a orar a otras personas si usted no está orando por su llamado. Si usted no tiene un tiempo de intimidad, de oración, de clamor al Señor constante, genuino, ¿sí? No espere que Dios le responda simplemente a través de otros ungidos, ¿sí? Hacer visible el llamado, los primeros frutos. Cuando nosotros estamos recibiendo el llamado de parte del Señor, eso se nota, los frutos. ¿Cuáles son los frutos que estás dando en este momento? Hay unos frutos en un cambio de comportamiento, de vida, etcétera, etcétera, pero también hay frutos palpables. ¿Cuántos hermanos, cuántos familiares estás llevando tú a los pies de Cristo? En el sitio de trabajo, te conocen porque eres una persona que da fiel testimonio. Esos son los primeros frutos, el llamado visible, ¿sí? También aquí es cuando manifestamos a la iglesia, oigan hermanos, yo siento que Dios me está llamando a las misiones. ¿Usted le ha confesado eso a algunos miembros de la iglesia? ¿Sí? ¿Ha hablado usted acerca de su llamado con algún hermano, con su pastor? Pastor, yo creo que Dios me está llamando a mí a la tarea misionera. Porque nosotros tenemos que comentar esto con la iglesia. No hagan lo que dicen por ahí muchos colombianos, no le cuente a nadie para que se le dé. No. Esto se discierne en comunidad. El llamado no es solitario, escúchenme bien. Si usted está procesando su llamado solo en este momento, atención, urgente, hable con su pastor y con su iglesia. Manifiéstele lo que está pasando porque son nuestro cuerpo. O sea, son nuestros hermanos los que Jesús ha puesto ahí al lado para que nosotros podamos discernir muchas cosas, entre esas el llamado. En tercer lugar, tenemos que capacitarnos para el llamado. Y entonces, como el pastor Luis Beltrán decía,
Y no solo en lingüística, no solo en idiomas, porque puede que usted sea llamado no para ir a la China o a la India, ¿sí? Tal vez usted tenga un llamado aquí dentro del país, pero si es a una comunidad indígena, lo más seguro es que usted tenga que aprender la lengua de esa comunidad. Entonces sí hay que hacer cursos de lingüística, pero en primer lugar también hay que tener una buena formación teológica. Simpson entendía las profundidades de nuestra relación con Cristo y el advenimiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros para darnos ese poder para hacer la obra misionera. Pero Simpson entendía que cada obrero tenía que tener una excelente formación teológica. Un obrero teológicamente mal formado va a plantar iglesias teológicamente mal formadas. Y mis amados, yo les invito de todo corazón, estudien la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera. Y tal vez muchos de ustedes se vayan a llevar sorpresas y tengan que corregir prácticas dentro de sus iglesias. La profundidad con el Señor es un llamado hoy en día vital. Nosotros nos hemos esforzado por tener un buen congreso de misiones, hemos alquilado este sonido, pero los chicos del centro de capacitación saben que nosotros, nuestro llamado es a estar con Él de una manera sencilla, de una manera, miren, hay actividades que a veces en la iglesia las adornamos, y yo no estoy en contra de entregarle cosas a la gente, pero ¿sabes cuál es el mejor adorno sobre tu cabeza? Cuando tú entiendas la corona que el príncipe tiene para ti, que el rey de gloria tiene para ti. Pero cuando tú entiendes la corona que está reservada para ti, entiendes también la labor y la tarea que tienes. Hay que estudiar la escritura. Créanme, la teología no es algo que nos inventamos los pastores o algunos hermanos del seminario para amargarle la vida en su llamado misionero a alguien. Hay que estudiar, hay que inscribirse en el seminario, hay que ir al centro de capacitación A.B. Simpson. La profesión, muchos de ustedes ya tienen una profesión, tienen un negocio, eso Dios lo va a usar. Hoy en día nosotros estamos hablando de negocios para la misión, porque la misión ya no se hace como antes se hacía, que cogían una maleta y enviaban un misionero y lo mandaban por allá a la China. Y cuando el misionero llegaba empezaba a hacer un palabrero, uno que va... No, hoy en día hay que tener estrategias, herramientas, no para engañar a la gente, no para tener una excusa, hay que tener negocios formales, profesiones y oficios que usted pueda poner en práctica en el campo misionero y desde ahí. A los musulmanes no se les va a llegar uno con un cartel que diga Jesús te ama porque lo fusilan, maestro. Usted a los musulmanes usted tiene que llegarles estableciendo una relación y que ellos puedan ver a otra persona diferente y digan, tú tienes algo distinto. ¿Ves? Hay que estar preparados y formados. Yo por ahí traje un librito que cargo conmigo. Bueno, hay 3 libros que yo cargo siempre, ¿sí? La Biblia, y hay uno que se llama A Precio de Sangre y Sueños y Visiones. Y lo leo constantemente, ¿saben por qué? Porque es que Jesús se mueve hoy en día de diferentes maneras, pero usa instrumentos como usted y yo, normalitos, de manera poderosísima con lo que Dios le ha entregado a usted ya desde antes de hacerle este llamado específico. ¿Sí? Hay que tener un ministerio práctico. Yo espero que los que estamos acá, si no lo somos ahora, a partir de ahora, de este momento, pellizca al que tiene a su lado. Si lo ve que se está durmiendo, dígale, venga, ¿usted ya es un líder de grupo de vida? ¿Sí? ¿En qué diapositiva vamos? Allá, sí. Usted es un líder de grupo de vida. Usted es una persona activa, miembro activo del comité local de misiones. O puede que usted haga parte de otro ministerio, pero ¿cuál es el propósito al que tú asistes a ese ministerio? ¿Estar con Dios y hacer discípulos? Pilas, hacer actividades no es lo mismo que hacer discípulos. Entiéndame en esto con amor. Hacer actividades en la iglesia no es lo mismo que estar haciendo discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes tú este año? ¿A cuántos les estás compartiendo el evangelio de forma periódica? ¿A cuántos le estás invitando a casa a hacer estudios bíblicos? Ese es el ministerio práctico.
Viaje misionero de corto plazo. Tenemos que hacer viajes misioneros para poder conocer los otros campos de misión. No podemos hablar de los musulmanes desde acá sin habernos dado la oportunidad de estar entre ellos y entender un poco su cosmovisión. Lo mismo las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Hacer parte de un equipo plantador de una nueva iglesia, etcétera, etcétera. Debemos, en quinto lugar, adquirir un carácter misionero, y no voy a profundizar acá porque de eso vamos a hablar esta noche. Sexto, conformar un equipo de apoyo, y de eso vamos a estar hablando mañana en la tarde. No se pierda esa conferencia. ¿Por qué? Porque para el llamado, hoy en día, yo les he dicho, no podemos ser llaneros solitarios, ¿sí? Tenemos que levantar equipos de apoyo. Miren, les voy a contar un dato un poco triste. Bueno, en este fin de semana les voy a contar cosas tristes, ¿oyeron? Esta noche tal vez les cuente les dé algunos datos estadísticos un poco que nos va a estremecer, ¿sí? Pero la mayoría de los misioneros, cuando salen al campo, su iglesia local les apoya a los que más apoyan fielmente por 3 años. Hay unos que, como el caso de Gilbert, les voy a contar la historia de un obrero, Gilbert, no les puedo decir más porque estamos grabando. Gilbert es un obrero que se encuentra en África. Es un hombre que ya tiene cerca de 63, 64 años para este tiempo. Es un obrero que su iglesia lo envió para África, un país de África, junto con 2 parejas más. Iban 3 matrimonios. Y la iglesia súper emocionada, estamos mandando a nuestros misioneros. Gloria a Dios, logramos poner misioneros en África. A los 2 meses, cuando Gilbert se fue, ¿sí?, junto con sus compañeros, les llegó una carta: no tenemos más dinero, devuélvanse. Y estos tipos llevaban 6 años de formación en su vida para que la iglesia les mandara una carta a los 2 meses de estar en el campo diciéndoles: devuélvanse porque no tenemos dinero. Entonces Gilbert nos contaba en su testimonio, nos decía: yo lo único que pude hacer fue orar. Y yo les dije: vamos a entrar en 8 días de ayuno a mis compañeros y a mí, porque ¿cómo es posible que por dinero nosotros no podamos estar acá? Ya tenían 6 niños. Ellos fueron a trabajar en un lugar donde los niños de las familias africanas más pobres, los últimos niños, los entregan al brujo, al maramú. Y el maramú los explota, los abusan sexualmente, hay tráfico de niños, es una cosa desastrosa allí, ¿sí? Y ellos estaban recogiendo estos niños para formar un orfanato. Entonces Gilbert me dice: a los 8 días de estar orando, yo no escuché una voz, yo no escuché a nadie. Yo solo pensé: me sale más caro devolverme que quedarme. Y entonces él dijo, claro, el tiquete estaba costosísimo. Entonces dijo: yo me quedo. Mi iglesia no me va a sostener, pero Dios me va a sostener. Las otras 2 parejas tomaron la decisión de devolverse. Ellos salieron del campo, pero Gilbert y su esposa se quedaron allí, ¿sí? Y creyendo a Dios, son unos apóstoles, pero con todas las de la ley. Gilbert me decía: mira, Dios empezó a sostenernos día tras día. Día tras día no ha faltado dinero para mantener estos niños. Tienen una obra tremendísima. Yo quisiera, después les doy el nombre para que ustedes busquen en internet, porque el ministerio de ellos está en internet, ¿sí? Pero al año de estar Gilbert trabajando con los niños, Gilbert me dice: yo no puedo contar mi testimonio de un misionero exitoso porque yo no pude aprender a hablar el idioma que ellos hablan. Yo tenía que aprender a hablar el francés y no podía. Al año, 25 niños que ya Gilbert tenía junto con su esposa en ese orfanato, sosteniéndolos, lo reunieron. Y le dijeron: Gilbert, no queremos que nos hables más en francés, porque tú no puedes hablar francés. Le dijeron los niños: pero nosotros te entendemos español. ¿Saben qué pasó? Hoy en día, Gilbert tiene en su orfanato cerca de 280 niños en este momento, sostenidos por la pura providencia divina.
Han tenido durante 13 años de ministerio cerca de 1.500 niños que ya han salido. De esos que han salido ya tienen los primeros misioneros en África. De este proyecto con Gilbert. Gilbert al día de hoy no habla francés, pero todos los estudiantes hablan español perfectamente. Entonces ellos están yendo, adivine para dónde, para España. Salen a buscar mejor vida. O sea, es un ministerio tremendísimo. Solo un hombre que creyó al Señor, él dice, miren, yo sé que para la formación necesitamos esto y esto, pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Es necesario formarnos, pero hay algo que nosotros no podemos hacer y es el trabajo de Dios. Lo sobrenatural lo hace el Señor. Amén. Gloria a Dios.